Capítulo 1328. Peligro sereno. Era tranquilo en el ojo de la tormenta, aunque un poco inquietante. La extraña falta de sensación de tiempo había sido incómoda al principio, pero Sunny pronto se olvidó de que el tiempo hubiera existido en absoluto. La vista del cielo azul reflejándose en el agua perfectamente tranquila era hermosa y tranquila. El silencio era como una canción de cuna, haciéndolo sentir a gusto. Sunny no había sentido tanta paz en mucho tiempo. No había necesidad de apresurarse y tampoco había posibilidad de hacerlo. Sin decir cuánto tiempo tomaron sus acciones, tampoco podían saber si iban lento o rápido. Entonces, estuvo bien simplemente dejarse llevar y permanecer quieto por un momento, disfrutando de la serenidad del mundo. Por eso Sunny pronto se sintió helado de pavor. No, esto no es bueno. Era demasiado fácil adormecerse en la inacción en este lugar extraño y helado. En cierto momento, Sunny se dio cuenta de que no sabía cuánto tiempo había permanecido sentado con la espalda contra el costado del quech, sin un solo pensamiento en su cabeza. Sus ojos se abrieron ligeramente. Si no tuvieran cuidado, acabarían también congelados para siempre en el ojo de la tormenta, como todo lo demás que se había congelado en este tranquilo refugio. Estremeciéndose, se giró hacia Ananké y le preguntó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegamos a este lugar? Ella negó con la cabeza sin poder evitarlo. No lo sé, mi señor. Él vaciló. ¿Cuánto tiempo antes de que volvamos a sumergirnos en la tormenta? La sacerdotisa niña miró a lo lejos. Sus grandes ojos azules se oscurecieron un poco. Sin embargo, dijo con resolución. Nos iremos tan pronto como sea posible. Puede que el tiempo esté congelado aquí, pero sigue fluyendo afuera. Es mejor no quedarse, de lo contrario, Fallengrace podría estar ya destruida cuando finalmente escapemos del desastre, y yo habría fracasado en mi tarea. Sunny dejó escapar un suspiro de alivio. Cierto, no está tan mal. No habían caído en la trampa del tiempo congelado todavía. Ananké era la prueba, se había vuelto un poco más joven desde que entraron en el ojo de la tormenta, lo que significaba que el círculo de agua tranquila se movía en relación con la corriente incesante del gran río. Como aún no se había vuelto más joven, no podían haber estado ociosos en el sereno silencio durante demasiado tiempo. Ella era como su ancla en este lugar hermoso e insidiosamente terrible. Gracias a los dioses. De repente, Sunny tuvo ganas de reír, nunca se habría imaginado que estaría desesperado por volver a sumergirse en el caos de pesadilla de la tormenta mortal, pero ahí estaba, el deseo de escapar del tranquilo círculo del tiempo congelado, rápido. El futuro era realmente incognoscible, y nunca se podía decir nunca. Nepis se movió en la proa del quech y los miró, con la expresión rígida. He estado vigilando la pared de la tormenta. Nos hemos acercado un poco al límite exterior, pero sin la corriente, el quech se está moviendo demasiado despacio. De hecho, no se mueve en absoluto. Tendremos que izar las velas e invocar el viento. Parecía que nunca había perdido de vista su objetivo. Sunny suspiró. La naturaleza del tiempo pudo haber cambiado, pero Nep nunca lo hizo, al menos los anhelos más profundos de su corazón no lo hicieron. Todavía era como había sido todos esos años atrás, bajo las ramas del árbol devorador de almas. En aquel entonces, ella también había pasado todo su tiempo en la orilla del páramo ceniciento, mirando hacia el oeste, incluso si no podía recordar bien por qué. Su determinación inquebrantable era algo en lo que confiar también. Era irónico, en realidad, una chica cuyo destino era traer el cambio era la cosa más inmutable en la vida de Sunny. Mientras pensaba eso, los hombros de Ananké cayeron ligeramente. Sí, mi señora, solo deme un momento, y yo. Nepis negó con la cabeza. No. Invocaré el viento, y dirigiré el queche. También nos guiaré para salir de la tormenta cuando entremos en ella. La sacerdotisa niña la miró con expresión de asombro. Pero, mi señora.
Nep la miró sombríamente por unos momentos, su mirada era pesada. Finalmente, dijo sin rodeos. Te has vuelto demasiado débil, Ananke. Lo siento. Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para soportar la tensión. Ni siquiera puedes alcanzar la cubierta con los pies mientras estás sentada en el banco del timonel. ¿Cómo vas a controlar el remo? Bajó la mirada y luego suspiró. Caminando hacia la joven sacerdotisa, Nepis le dio unas palmaditas en el hombro y forzó una sonrisa. No te preocupes. ¿No es por eso que me enseñaste? Me enseñaste bien. Dirigiré el queche mientras tú mantienes a raya el tiempo roto. Cada una de las tres nos aseguraremos de escapar vivas de la tormenta. Con eso, le lanzó una mirada conmovedora a Sani. Sentía pena por Ananke, pero sabía que Nepis tenía razón. Su guía ya no era capaz de guiar el barco a través de una tormenta furiosa. Incluso si lastimaba su orgullo y su determinación, era hora de que los dos la protegieran en lugar de ser protegidos por ella. Tenían que asegurarse de que ella sobreviviera a la tormenta. Y después de eso, tenían que asegurarse de que ella también tuviera los medios para regresar a Trama. ¿Cómo se volvió todo tan complicado? La tormenta maldita había destruido por completo sus planes. Ahora, todo lo que podían hacer era terminar su batalla contra ella y luego idear nuevos planes. La tensión en Sani iba a aumentar, considerando que él estaría drenando el agua del queche solo esta vez. Pero tendría que arreglárselas de alguna manera. Si había un consuelo, era que la mitad del viaje ya había quedado atrás. Sabiendo que cada minuto los acercaba a la seguridad, no necesitaría preservar tanto su esencia. Sani sonrió y luego aplaudió. Bien, salgamos primero del ojo de la tormenta. Honestamente, este hermoso lugar es demasiado espeluznante. Me sentiré mejor cuando nos estemos ahogando en aguas turbulentas y nos azoten vientos devastadores. ¿Tú no? Sin mencionar que todavía estaba luchando contra un abrumador deseo de mirar en los reflejos congelados en el agua tranquila, que las consecuencias se condenen. Ananke bajó la cabeza, abatida, pero no había nada que pudiera decir. Su pequeño cuerpo, en verdad, ya no era adecuado para dirigir el queche a través de la poderosa tormenta. Trascendente o no, ahora todavía era una niña. Sintiendo una sensación de urgencia, los tres lucharon contra la tranquilidad adormecedora del tiempo congelado y se apresuraron, esperando regresar al abrazo a Plast, ante de la tormenta lo antes posible. Capítulo 1329, Último obstáculo. Mientras Nepis dirigía el queche hacia la pared de oscuridad, Sani tuvo algo de tiempo para prepararse mentalmente para la ardua lucha que les esperaba. También tuvo tiempo para observar más de cerca a Ananke. Lo que vio no auguraba nada bueno. A pesar de ser adulta y alguien de cientos de años, en ese momento, la sacerdotisa había recuperado el cuerpo de una niña. Al mirar su apariencia juvenil, era difícil recordar cuán antigua, decrépita y frágil había sido una vez, cuando la conocieron en el futuro lejano. Pero el cambio no fue exactamente benévolo. A pesar de estar llena de vitalidad, Ananke obviamente se había vuelto mucho más débil. Su cuerpo inmaduro no era tan fuerte ni físicamente capaz como lo había sido antes, pero, peor que eso, las diferencias eran más profundas que eso. Mientras Sani observaba a la niña sacerdotisa, lentamente se dio cuenta de que su mente también se había visto afectada por su transformación en niña. Era como si su cabeza ya no pudiera contener la conciencia madura de un adulto experimentado. Ni su corazón podía manejar las poderosas emociones de uno con la misma compostura. Ananke no se había vuelto realmente torpe o menos inteligente, pero había una cierta franqueza infantil en su forma de hablar y comportarse ahora. Sus ojos, que siempre habían sido sabios, también parecían ligeramente ingenuos. Su mente retrocedía lentamente. Sani sintió garras frías apretarle el corazón. Maldita sea. Apretó los dientes y miró hacia abajo, pero luego se obligó a enderezarse.
Bien, está bien, ella nos ha cuidado lo suficiente. Nosotros la cuidaremos ahora. Por supuesto, todavía necesitaban que la niña sacerdotisa protegiera el Ketch de los estragos del tiempo roto. Sunny esperaba que pudiera mantener la burbuja de estabilidad alrededor del Ketch, tanto por su bien como por el de ella. Una vez que salieran de la tormenta, encontrarían una manera de ayudarla a regresar a Weeb, incluso si eso significaba dar la vuelta y navegar río arriba. Sus pesados pensamientos fueron interrumpidos por una repentina brisa que arrojó diminutas gotas de agua en su rostro. Sunny levantó la vista, sintiendo que las sombras a su alrededor cambiaban. Ya estamos aquí. La pared de oscuridad ya se acercaba. Date prisa. Nepis despidió los vientos que había convocado y se apresuró al centro del Ketch. Juntos, bajaron rápidamente las velas y desmontaron los mástiles, repitiendo las acciones que habían realizado antes de entrar a la tormenta por primera vez. Cuando terminaron, el agua a su alrededor ya no estaba quieta. Aunque débil, había un toque de corriente que los arrastraba hacia la hirviente pared de niebla oscura. La luz de los 7 soles se atenuó lentamente y los vientos se hicieron más violentos. Sunny hizo una mueca, sintiendo la extraña transición de la ausencia de tiempo al desconcertante lío de él, roto y volátil. Vamos, Ananke. A pesar de sus preocupaciones, la joven sacerdotisa realizó su tarea tan impecablemente como antes. Al someterse a su voluntad, la sensación de que el tiempo se había vuelto loco disminuyó, permitiéndole respirar libremente. La nauseabunda sensación de un mal fundamental en el mundo seguía ahí, pero era soportable. Sunny maldijo en silencio. Arg, no he echado de menos esa sensación. La corriente se hacía cada vez más rápida, la superficie tranquila del agua se volvía inquieta. Finalmente, aparecieron olas, pequeñas y débiles al principio, luego caóticas y poderosas. De pie en la popa del queche, Nepis lo dirigió con mano de hierro. Chispas de llama blanca bailaban en sus ojos, negándose a ser devoradas por la oscuridad que se acercaba. Aquí vamos. La oscuridad volvió a tragarse el mundo. El tranquilo silencio se desgarró, reemplazado por el furioso aullido del viento. La cubierta del queche se sacudió, montando una ola alta. Un trueno estruendoso sacudió el mundo. Esto es, el último obstáculo. Mirando hacia el abismo de pesadilla de la tormenta, Sunny encontró el hombro de Ananke y la acercó a él, para que las violentas olas no la tiraran por la borda. Mirando hacia abajo, vaciló por unos momentos y luego sonrió. No te preocupes, estará bien. Una vez, monté un santo en las profundidades del océano para luchar contra un terror corrupto, ¿sabes? Eso fue mucho más aterrador que esto. Ananke lo miró fijamente con sus grandes ojos azules y luego asintió. Sí, mi señor. Sunny sonrió, luego tomó el cuenco de hierro y se preparó para recoger tanta agua como pudiera. De acuerdo, solo sobreviví a la lucha contra la Sibila de la Gracia caída por suerte, y ahora necesito sobrevivir a esta tormenta, de alguna manera, para volver a verla. ¡Qué giro de los acontecimientos más ridículo, de verdad! De hecho, fue un poco ridículo. Sin embargo, Sunny no tenía ganas de reír. La tormenta los tragó como una bestia gigante. El queche voló sobre la corriente embravecida, empequeñecido por las imponentes olas. La niebla arremolinada envolvió el mundo, haciéndolo parecer como si nada excepto el terrible desastre permaneciera dentro de la tumba de Ariel. La tranquilidad insidiosa del ojo de la tormenta parecía como si nunca hubiera existido. Habían dejado atrás su refugio, así como los reflejos de los dioses y los demonios. Sunny podría haber sentido arrepentimiento por la oportunidad perdida de aprender secretos divinos, pero no tuvo tiempo para pensar en esas cosas. Agachándose, recogió la primera porción de agua y la arrojó de vuelta a la neblina. Su cuerpo no dolía, por ahora. Sus reservas de esencia no estaban vacías, por ahora. Su mente no estaba entumecida por la enfermiza sensación de que el tiempo se quebraba, por ahora. Todos estos tormentos vendrían pronto.
Y entonces, con suerte, también los dejaría atrás. Para dar espacio a nuevos horrores, sin duda. Pero un día, al final de todo, un futuro brillante le esperaba. Quizá. Por ahora, sin embargo, lo que le esperaba era el pasado. Sunny tenía que viajar muy lejos en el pasado, conocer a Dusk de la Gracia Caída, encontrar a los miembros de la cohorte y conquistar esta maldita pesadilla. Protegiéndose la cara del devastador golpe del viento, apretó los dientes. Ah, vaya ahora. Estaban enfrentando una tormenta de tiempo roto en compañía de una niña de 200 años, que era una sacerdotisa del hechizo de pesadilla. Sunny se rió entre dientes. Nadie se va a creer esta mierda. Capítulo 1330, con puertas. La tormenta de tiempo parecía aún más violenta la segunda vez. El aullido ensordecedor del viento se había vuelto más profundo y fuerte, sonando ahora más como un rugido monstruoso. Era como si una enorme bestia luchara por liberarse de sus cadenas en algún lugar bajo las olas, su voz reverberando por todo el mundo y sacudiendo los cielos. El cielo mismo parecía haber sido desgarrado y colapsado. Un torrente de niebla hirviente se vertía por su presa rota, devorando la hirviente superficie del gran río. La pequeña mancha del queche de madera volaba a través del abismo aullante, rodeado por una frenética oscuridad. A veces, un estallido atronador ahogaba la furia de la tormenta, como si los pilares del mundo se estuvieran fracturando y desmoronando. Luego, un cegador destello de relámpago iluminaba momentáneamente la turbulenta extensión de agua oscura. Ocultas por la niebla, olas colosales subían y bajaban como montañas negras, llevando consigo un peso demoledor. Y esas eran solo las manifestaciones externas de la desgarradora tormenta. Sunny no sabía qué tipo de fuerzas destructivas estaban chocando en las profundidades del río bajo el queche, pero podía sentir que la naturaleza del tiempo se volvía cada vez más retorcida a su alrededor. Incluso protegido por Ananke, podía sentir cómo su cuerpo y su mente se retorcían y se quebraban con él. Arg. No pudo hacer frente al furioso poder de la corriente salvaje y salió despedido, chocando con el costado del queche. Cegado por el dolor e ignorándolo, Sunny extendió la mano y atrapó a la niña sacerdotisa antes de que la arrastrara por la borda. Las cuerdas que los conectaban al queche se enredaron, pero era el menor de sus problemas en ese momento. El bote de madera crujía y gemía a su alrededor, aparentemente al borde de romperse. Nepis se había plantado firmemente en la popa, aferrándose al remo de dirección con todas sus fuerzas. Llamas blancas bailaban en sus ojos, y un suave resplandor se elevaba de su piel, vuelto vago y poco claro por el velo de niebla. El queche se estaba cayendo de una imponente ola, y Sunny se sintió ingrávido por un momento. Su cuerpo estaba realmente separado de la cubierta, flotando hacia arriba, tuvo que activar la pluma de la verdad, y hacerse más pesado para no ser lanzado al aire. Colocándose entre la cubierta de madera y Ananke, Sunny apretó los dientes. Un momento después, llegó el aplastante impacto de la caída, dejándolo sin aliento. Herido, sofocado, susurró una maldición en voz baja. El queche se estaba llenando de agua. ¿Cómo se suponía que iba a drenarlo si ni siquiera podía permanecer de pie? Les había ido bien hasta ahora, era imposible decir cuánto tiempo había durado su espantoso viaje a través de la tormenta, pero a juzgar por lo cansado y maltrecho que estaba su cuerpo, no podía haber sido poco tiempo. A pesar de eso, no había ninguna señal de que el furioso desastre se estuviera debilitando. De hecho, solo se estaba volviendo más violento y terrible. Y ahora, sus fuerzas le estaban fallando. Ya no puedo resistirme solo con mi cuerpo. Sunny sabía que debía conservar su esencia tanto como fuera posible, aún así la situación se había vuelto demasiado desesperada. Aun cuando era demasiado pronto, no había otra opción más que quemar los puentes y abrir las compuertas, esperando que la tormenta amainara antes de que sus reservas se agotaran. Si no, Todo va a estar bien, Ananke,
Solo tendremos que aguantar un poquito más. Su susurro era demasiado bajo para que la niña sacerdotisa lo escuchara a través del rugido, ensordecedor de la tormenta, pero lo hizo sentir más fuerte. Apartándose de la cubierta, Sunny lanzó una lúgubre mirada a Nepis. Changing Star estaba de pie en la popa de un ketch como una hermosa estatua, rodeada por un halo blanco. Su esbelta figura, perfilada por la tela ondeante de la túnica azotada por el viento, era la única fuente de luz en el océano de hirviente oscuridad. Su rostro estaba pálido e inmóvil, convertido en una máscara de porcelana por el tormento de su tortuoso defecto. Los ojos de Nep eran sombríos y radiantes, ardiendo con furiosa determinación y fría decisión. Ella estaba luchando tanto como él. Ella era también tan obstinada e implacable como él. Juntos iban a superar esta terrible tormenta, a pesar de todo. Sunny aspiró aire hacia sus ardientes pulmones. Y luego un poquito más, y un poquito más. Chispas de luz se encendieron en la niebla a su alrededor, fusionándose en varios recuerdos. Primero, una corona serpentina de metal negro apareció en su cabeza. Luego, una flauta tallada en hueso esmeralda apareció en su mano. Sunny respiró hondo y activó el encantamiento, promesa real, de la corona del crepúsculo. Inmediatamente, sintió que una sutil conexión se formaba entre él y las hirvientes aguas del gran río. Esa conexión era débil e insignificante, pero era lo suficientemente fuerte para sus objetivos. Controlando el agua como hacía con las sombras, Sunny le ordenó que se moviera. El agua espumosa, que llenaba el interior del ketch, que ya llegaba por encima de sus espinillas, se agitó de repente. Fluyendo a la inversa, se arrastró tentativamente por los lados del barco y se derramó en la turbulenta oscuridad más allá. Pasó un segundo, luego otro, unos cuantos latidos después, el agua restante ya no era tan profunda como antes. Este método era sin duda mucho más conveniente que drenarlo con una cucharada del cuenco de hierro a la vez. Por el lado negativo, podía sentir su esencia desapareciendo a una velocidad aterradora, así como una pesada tensión presionando su mente ya tambaleante. Pesado, es pesado. Apretando los dientes, Sunny persistió. Al mismo tiempo, llevó el cantor de huesos a sus labios y sopló dentro de él. Al momento, una cúpula de bendito silencio envolvió el ketch, librando sus oídos de la asombrosa cacofonía de la tormenta. La repentina falta de ruido ensordecedor lo dejó aturdido. Balanceándose, Sunny cayó pesadamente sobre la cubierta y se agarró al costado del ketch, manteniéndose en su lugar. Afuera, el caos del cataclismo temporal era el mismo. El pequeño barco seguía siendo arrojado de un lado a otro por la corriente embravecida, volando por encima de las imponentes olas y luego cayendo en picado. Pero en el interior, al menos por un rato, había silencio y paz. Tomando una respiración temblorosa, Sunny bajó la cabeza y se preguntó cuánto tiempo sería capaz de mantener esta paz en existencia. No mucho, no pasará mucho tiempo. Capítulo 1331. El Pozo de los Deseos. Nepis continuó luchando contra la tormenta, guiándolos a través de las imponentes olas, pero Sunny y Ananké recibieron un momento de respiro. Si es que así se le podía llamar, aún estaban dentro del ketch, el cual era arrojado de un lado a otro como un barco de juguete por la corriente embravecida. Sunny estaba usando una mano y toda su fuerza tiránica para mantenerse en su lugar mientras sostenía a Ananké con la otra. Pero sin la necesidad de sacar agua febrilmente, al menos, podían recuperar el aliento y permanecer inmóviles por un tiempo, mientras su esencia durara, eso era. Sunny se recostó sobre la madera húmeda con cansancio, consumido por un amargo agotamiento. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No está bien. Siendo una memoria suprema, la corona del crepúsculo era una herramienta muy poderosa. Pero en consecuencia, consumía mucha esencia.
Le llevaría unos minutos a su autoridad tentativa sobre el agua drenar todo el barco. Después de eso, sería imprudente seguir manteniendo el efecto de la promesa real. Suspiró. ¿Qué era siquiera un minuto? En esta tormenta olvidada por Dios, era imposible decirlo. Los efectos del tiempo roto todavía los estaban destrozando. Sunny ya se había acostumbrado a ver espeluznantes alucinaciones sobre los cuerpos de Nepis, Ananké y él mismo. Había formas vagas y angustiosas que a veces aparecían de la niebla también. Nunca podía discernir su naturaleza, pero los vislumbres de figuras y eventos desconocidos lo llenaban de un profundo sentido de terror. ¿Eran fragmentos retorcidos del pasado? ¿Del futuro? ¿O algo completamente diferente que se había arrastrado al mundo a través de las grietas en el marco roto de la ley absoluta? No lo sabía y no deseaba saberlo. Quizás así es como se siente casi. También había sombras. Eran tan retorcidas y perversas como el resto de las cosas dentro de la tormenta de tiempo. Ya había limitado el alcance de su sentido de sombra tanto como le era posible, pero aún podía sentirlas, la espeluznante maldad de ellas, y no pudo evitar estremecerse. Sunny se sintió sombrío y desesperanzado. En ese momento, una voz infantil lo distrajo de sus oscuros pensamientos. Mi señor? Se agitó y miró hacia abajo, a la pequeña figura de la sacerdotisa infantil. Ananké se había vuelto aún más joven. Ahora, parecía una niña de unos 7 años, cansada y asustada. Su mente también debió haber retrocedido más. Todavía mantenía la burbuja de estabilidad alrededor del queche, pero se sentía más débil. También se parecía más a una niña real que a una santa sabia atrapada en el cuerpo de una. Sunny forzó una débil sonrisa y preguntó, tratando de mantener su tono suave. ¿Qué es? Ananké se demoró un rato, aparentemente avergonzada. Sin embargo, finalmente, susurró en voz baja. Estoy asustada. Esas palabras cortaron a Sunny como un cuchillo. La orgullosa sacerdotisa que él conocía nunca se habría permitido decir algo así a una persona que consideraba su pupila. El hecho de que lo hubiera hecho significaba que Ananké había ido más lejos de lo que él pensaba. Con el corazón agarrado por las heladas garras de la ira y el arrepentimiento, Sunny luchó por mantener sus amargas emociones lejos de su rostro. Su sonrisa se congeló. No hay necesidad de tener miedo, Ananké. Escaparemos de esta tormenta, los tres. Estoy seguro de ello. ¿Ves? Señaló el agua, que fluía fuera del queche por sí sola. Lo que le había dicho a la niña sacerdotisa no era mentira. Sunny creía desesperadamente que, de hecho, sobrevivirían a la tormenta temporal. O más bien, se había engañado a sí mismo haciéndole creer eso. ¿Puede que no haya podido mentirle a los demás, pero mentirse a sí mismo? Eso era lo más fácil del mundo. Ananké se quedó callada, aparentemente un poco tranquilizada por sus palabras. Sin embargo, su pequeño rostro seguía enfermo de miedo. Después de unos momentos, volvió a preguntar, su voz dubitativa. Milord. Sunny la acercó hacia él, luchando contra los movimientos repentinos de él. ¿Quieres que te cuente un cuento de hadas? Se quedó helado, sobresaltado por su petición. Era natural que un niño angustiado quisiera escuchar al queche. ¿Sí? Ella dudó, un poco. ¿Quieres que me cuentes un cuento de hadas? Se quedó helado, sobresaltado por su petición. Era natural que un niño angustiado quisiera escuchar un cuento de hadas, probablemente. ¿Verdad? El problema era que Sunny no recordaba ninguno. El único que se le ocurrió fue el extraño cuento del niño de madera que Nepis le había contado. Pero teniendo en cuenta su macabro final, no creía que fuera muy adecuado contarle eso a Ananké. Cambió ligeramente y luego dijo suavemente. Lo siento, creo que no conozco ningún cuento de hadas.
La niña sacerdotisa bajó la cabeza. Oh, Sunny vaciló un momento. Mejor dime tú uno. Ananke lo miró sorprendida, sus grandes ojos azules se abrieron de par en par. yo, Él asintió con una sonrisa alentadora. Sí, ¿cuál es tu preferido? La niña sacerdotisa lo miró fijamente, con chispas que se encendían lentamente en sus ojos. Parecía haber olvidado la furia aterradora de la tormenta, al menos por un momento. Una sonrisa tentativa iluminó su rostro pequeño. oh. Se trata del pozo de los deseos. Sunny levantó una ceja, actuando como si prestara gran atención a sus palabras. El pozo de los deseos, ¿eh? Ananke asintió seriamente. Sí. Dicen que el mundo nació de un deseo. Entonces, el pozo de los deseos está escondido en la desembocadura del río, porque fluye hacia atrás en el tiempo, hasta el momento en que nació el mundo. Cualquiera que llegue allí verá cumplido su deseo más preciado. Sunny inclinó la cabeza, sorprendido por la extraña lógica del cuento de hadas, tanto por lo extraño que era como porque, extrañamente, tenía algo de lógica. En el principio, había deseo. ¿Era tan malo decir que el mundo nació de un deseo? A medida que el agua Evanden, o el quech y su esencia ardía, la sacerdotisa infantil continuó con una sonrisa. Había una vez una niña valiente que fue separada de su madre por las corrientes. La niña no pudo reunirse con su madre, porque era nacida del río. Pero, encontró un barco mágico, que le permitió navegar por el río como una forastera. Mientras la tormenta Rag ia a su alrededor, Ananke le contó las increíbles aventuras de la niña nacida del río con su pequeña voz infantil. Cuando la niña nacida del río encontró a su madre forastera, la madre se había vuelto débil y frágil por la vejez. Sabiendo que el tiempo volvería a separarlas, pronto, para siempre, la niña navegó hacia el estuario. La voz de Ananke se había vuelto emocionada. Y finalmente, encontró el pozo de los deseos. El deseo de la niña era estar con su madre, así que el pozo hizo que su madre también naciera del río. Regresó río arriba en su barco mágico y vivieron juntas y felices para siempre. Ella lo miró expectante, con toda la preocupación desaparecida de su rostro. Sunny la abrazó, sintiendo las violentas fuerzas de la tormenta tratando de derribar el maltrecho quech. Ese, es un maravilloso cuento de hadas, Ananke. Me gustó mucho. La sacerdotisa infantil sonrió. Tú también eres un forastero, mi señor. Ni siquiera necesitas un barco mágico para llegar al estuario. Quizás tú también puedas encontrar el pozo de los deseos. No tuvo el corazón para decirle que lo que esperaba en el estuario era la fuente de la contaminación, y no un pozo mágico que concedía a todos sus deseos más queridos. En su lugar, Sunny se quedó un rato. Finalmente, asintió. Sí, ¿no sería genial? Quiz, haz realmente encuentre el pozo de los deseos y mi mayor deseo se haga realidad, algún día. ¿Quién puede decir que no? Sonrió. El pozo de los deseos. Sunny se tensó, sintiendo la proximidad de un impacto. Era un hermoso cuento de hadas, sin duda. Capítulo 1332, Astillas. El catch fue lanzado al aire por la poderosa corriente, como ya lo había sido 1000 veces, y luego cayó en picado. Magullado y maltrecho, Sunny apretó los dientes y se preparó para soportar la violenta sacudida del impacto, como ya había soportado miles de veces. El agua hirviente parecía tan dura como la piedra cuando el fondo de la barca de madera chocó contra ella. Se aferró al costado del quech, sintiendo que una sombría sensación de fatiga y desesperanza invadía su mente. La oscuridad era tan opresiva como antes, la niebla tan cegadora como antes y la furia de la tormenta tan escalofriantemente terrible como antes. Sin embargo, este impacto fue diferente a todos los anteriores. Sunny no pudo ver el momento en que la madera se partió, pero lo oyó. Incluso a través del aullido del viento huracanado y el rugido de las olas al caer, el crujido parecía claro y ensordecedor. Cuando se volvió, Nepis ya estaba cayendo.
Chocó contra la cubierta con un golpe sordo, dejando un reguero de sangre en ella, y cayó hacia adelante. Una fracción de segundo después, su espalda chocó contra los salientes del mástil desmontado, deteniendo violentamente su caída. Un gemido ahogado escapó de sus labios. ¿Qué ha pasado? Sunny tardó un momento en fijarse en un trozo de madera rota que agarraba con ambas manos, inmóvil, con los nudillos blancos. Luego, echó un vistazo apresurado a la popa del queche. Sus pupilas se estrecharon. El remo de dirección había desaparecido. Solo quedaba el trozo que Nepi sostenía y una dispersión de astillas húmedas sobre la cubierta. El resto se había hecho añicos y había sido arrastrado por la furiosa corriente. Sunny se quedó paralizada un instante, aterrorizada y aliviada a la vez, aliviada porque no era la cubierta la que se había resquebrajado, aterrorizada porque el quech se había vuelto completamente incontrolable. La siguiente ola ya se acercaba, y sin nadie que dirigiera el barco para afrontarla directamente, iba a golpearles por el costado. Lo que significaba que el quech rodaría con toda probabilidad. Aunque no lo hiciera inmediatamente, vendría la siguiente oleada, y la siguiente, y la siguiente, y mil más después de esa. Sin un timonel que guiara el quech a través de la tormenta, estaban condenados. Maldita sea. No había tiempo para pensar, así que actuó por instinto. Soltando los encantamientos de la corona del crepúsculo y el cantor de huesos, Sunny invocó en su lugar a las sombras. Una marea de ellas brotó de la pequeña linterna de piedra que colgaba de su cinturón, llenando el queche. Ya había habido sombras allí, pero todas estaban retorcidas y rotas, torcidas y espeluznantes por los estragos del tiempo roto. Sunny no estaba seguro de poder comunicarse con esas sombras, así que convocó a ayudantes más fiables desde el interior de la linterna sombría. La cacofonía de la tormenta regresó con una venganza ensordecedora, golpeando a Sunny como una fuerza física. La ondulante ola alcanzó su pequeña embarcación y se zambulló bajo ella, haciendo que el quech se elevara en la oscura inmensidad de la bruma furiosa. La cubierta se inclinó peligrosamente bajo él, amenazando con arrojar a Sunny y a Nanké por la borda. Nepi se deslizó en su dirección antes de agarrarse al herraje del mástil. Al mismo tiempo que eran lanzados al aire y arrastrados al agua, las sombras avanzaban. Fluyeron por los costados del barco de madera, envolviéndolo como un sudario negro. Luego, las sombras se solidificaron, convirtiendo el queche en un arca improvisada. La abertura sobre la cubierta se cerró por completo, impidiendo el paso del agua y los aplastantes golpes del viento. Todo lo que quedaba dentro eran volutas de niebla arremolinada y la oscuridad, atravesada por el suave resplandor que emanaba de la piel de Nep. Sin embargo, el quech seguía inclinándose mientras subía más y más. Pronto llegaría a la cresta de la ola y, o bien volcaría, o bien volvería a caer en picado en las embravecidas aguas. Sunny soltó un gruñido grave, se empujó a sí mismo y a Ananké del costado del barco y escaló la cubierta inclinada, agarrándose a los herrajes del mástil junto a Nepis. Un instante después, las sombras los envolvieron a los tres como lazos, apretándolos contra la madera húmeda. Las sombras eran como un arnés firme, pero elástico, que les impediría volar por el oscuro interior del queche cuando éste inevitablemente rodara. Lo que ocurrió unos segundos después. Sunny experimentó unos instantes de ingravidez, su cuerpo presionando contra el arnés y luego el familiar trauma del choque. El agua fría, la poca que quedaba después de haberla vaciado con la ayuda de la corona del crepúsculo, corría por el interior cerrado del barco velado por las sombras, derramándose por su boca y nariz. Pero al menos el capullo de sombras que había creado se mantenía. Protegía el quech de ser convertido en astillas y a ellos de ser arrojados por la borda o ahogados. Por el momento. ¿Pero cuánto tiempo podría Sunny seguir protegiendo su barco de la furia de la tormenta? Sus reservas de esencia ya estaban agotadas, mucha de ella gastada por la corona del crepúsculo. Bueno, de una forma u otra, iban a descubrirlo.
Mientras el arca de las sombras era llevada por la furiosa corriente, Sani, Nepis y Enanke trataron desesperadamente de soportar la ardua tensión de ser lanzados por el desgarrador cataclismo. Sani y Nepis estaban tendidos en la cubierta mojada, asegurados a ella por los lazos de las sombras, manteniendo el pequeño cuerpo de Ananke entre ellos. Apretados el uno contra el otro, los tres no tuvieron más remedio que soportar los dolorosos impactos de las olas y aferrarse a los últimos y desesperados vestigios de esperanza. La violencia de la tormenta, el frío de los huesos de la niebla y los rugidos apagados del viento llenaron sus corazones de pavor. Sobreviviremos a esto, lo haremos. Sani seguía repitiendo estas palabras en su cabeza, como si tratara de hacerlas realidad. Su reserva de esencia disminuía ligeramente con cada minuto. Y también sus posibilidades de salir vivos de la tormenta. Capítulo 1333. Despedidas, la tormenta. Mientras Sani luchaba por mantenerse entero tanto a él como a Ananke en el furioso molino de la tormenta, podía sentir su pequeño cuerpo temblar. Su propio cuerpo estaba empapado de agua fría y helado hasta los huesos. Al mismo tiempo, podía sentir el resplandor de Nep respirando calor en él. Era más que calor, también. Sabiendo que eran sus sombras las que los mantenían a salvo, Nepis envió sus llamas a envolver a Sani, fortaleciendo tanto su cuerpo como su alma. La mayor parte de su luz le fue transferida, mientras que el último susurro acarició suavemente a la sacerdotisa infantil. Mientras la llama blanca rodeaba a Ananke, las numerosas raspaduras y moretones que cubrían su pequeña figura sanaron instantáneamente. Pareció relajarse un poco. Sin embargo, Nepis misma quedó desprovista de toda protección. Los dos estaban muy unidos, con los brazos envueltos el uno alrededor del otro, con solo la niña temblorosa entre ellos. Apoyando la cabeza en la madera húmeda de la cubierta, Sani miró en silencio a los ojos de Nep. Estaban apagados y cansados, entumecidos por el tormento y el dolor. No había nada que decir. Tampoco había nada que hacer. Los tres solo tenían que sufrir, soportar y rezar para que la esencia de Sani durara más que la tormenta. Era más fácil decirlo que hacerlo. El arca de las sombras estaba siendo sacudida y lanzada por los elementos enfurecidos como una pelota. Aunque el arnés que había creado los mantenía en su lugar, seguía siendo una experiencia tortuosa. Sani tuvo que esforzar todos sus músculos para disminuir el impacto de los terribles impactos, agarrándose a las ataduras del mástil con todas sus fuerzas. Esa tarea no fue en absoluto más fácil que el agotador y laborioso proceso de sacar agua con un cuenco de hierro. De hecho, fue mucho más difícil, porque ni siquiera podía ponerse de pie. También tenía que proteger a Ananke. Estar perdido en las profundidades de una tormenta cataclísmica no era muy diferente de los pocos momentos de caos destructivo que había experimentado cuando explotaron los explosivos debajo de Falcón, Scar. Solo que, esta vez, el caos iba a durar mucho más, horas, muy probablemente, o incluso días. No es que estas palabras ya tuvieran algún significado. Las corrientes volátiles del tiempo roto que los rodeaban solo se estaban volviendo más salvajes e inestables. Sani pudo sentir su influencia repugnante a través de la burbuja protectora que Ananke todavía mantenía alrededor del Ketch. Sus pensamientos se habían enredado y era difícil mantener la concentración. Pero tuvo que hacerlo, tuvo que mantener intactas las sombras manifestadas, continuamente dando forma a sus formas y reparando cualquier daño causado al arca improvisada. Si Sani perdía la concentración, los tres iban a morir. Vamos, ya hemos llegado tan lejos. Solo un poquito más, solo un poquito. Era solo que luchaba por permanecer concentrado cada vez más. Los estragos del tiempo roto se estaban volviendo más feroces, pero las protecciones conjuradas por Ananke se estaban debilitando. Pronto, Sani se encontró incapaz de decir cuándo fue antes y cuándo fue después. Todo lo que quedaba era el momento actual, el dolor en su cuerpo maltrecho,
la niebla fría que se pegaba a su piel, el calor de la llama de Nep ardiendo suavemente en las profundidades de su ser y las sensaciones táctiles de los cuerpos de ella y de Ananke presionados contra el suyo. Todo lo que podía hacer era aferrarse a estas sensaciones, a su conexión con las sombras y encontrar fuerza en su silenciosa presencia. Tengo que aguantar, tengo que. Pero luego, lentamente, incluso estos sentimientos se volvieron vagos y caóticos. La tormenta del tiempo roto invadió su mente por completo, extinguiendo la capacidad de Sunny de ser consciente del mundo. Lo dejaron en un estado tortuoso que no era conciencia, pero tampoco el misericordioso olvido de perderla. Tengo que aguantar. Y después, la tortura también se disipó. No había tiempo. No había mundo. Solo estaba la tormenta. Pasó un momento, o tal vez una eternidad. Él no lo sabía, ni era capaz de saberlo. El mundo se balanceaba suavemente. Su balanceo era como una canción de cuna. El mundo olía a madera húmeda y a vacío. El mundo estaba oscuro. Sunny se perdió cómodamente en un mar de oscuridad. Pero entonces, una luz solar brillante brilló a través de sus párpados, pintando la oscuridad de rojo. ¿Luz solar? Arrancado del abrazo del consuelo por un pánico repentino, Sunny abrió los ojos y se sentó sobresaltado. No, no, no. Su cuerpo dolorido gritó por el movimiento repentino. Su primer pensamiento fue que su barrera de sombra se había disipado. De lo contrario, no habría dejado entrar la luz solar en él, Ketch, lo que significaba que iban a ser ahogados por la tormenta en unos momentos. Pero entonces, Sunny se congeló. ¿Por qué había luz solar? ¿Cómo podía haberla en la rugiente oscuridad de la tormenta? Fue entonces cuando finalmente vio el mundo. El hermoso cielo azul era claro, sin una nube a la vista. Los 7 soles colgaban en su vasta extensión, brillando suavemente. La superficie del gran río estaba tranquila y tranquila, su corriente tan constante como se suponía que debía ser. El agua que fluía brillaba al reflejar la luz del sol. La barrera de sombra había desaparecido, pero el Ketch estaba intacto. Sunny respiró tembloroso. Habían superado la tormenta. Habían escapado. Lo logramos. Su susurro fue ronco y silencioso. Por un momento, su corazón fue ahogado por una ola de alegría y euforia. Lo logramos. Pero entonces, una emoción sin nombre lo envolvió en un abrazo frío. Sunny se estremeció. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nefis? ¿Ananke? Se levantó de rodillas y miró a su alrededor, buscando sus figuras familiares. Nefis estaba allí, sentada cansadamente con la espalda apoyada en el costado del queche. Pero un dolor sordo y desgarrador le atravesó el corazón de repente. No. Los hombros de Sunny cayeron. No. Ananke no estaba por ningún lado. La sacerdotisa niña había desaparecido, sin dejar rastro. Todo lo que quedaba era un manto negro vacío que yacía en la cubierta, huérfano y desamparado. Arrastrándose un paso, adelante, Sunny agarró el manto y lo levantó, mirando la tela oscura con ojos vacíos. Permaneció arrodillado unos momentos, incapaz de moverse, o pensar, o sentir. El alma de Sunny se sentía fría, más fría incluso de lo que se había sentido en el helado campo fuera de Falkenskad. Mientras miraba el manto negro, congelado, 2 manos en bol, vieron alrededor de sus hombros, y Nefis lo abrazó por detrás. Se ha ido. El calor de su cuerpo y la dulzura de su voz eran como el hacha de un verdugo. Sunny temblaba. Nep lo abrazó más fuerte, como si no quisiera soltarlo. La tormenta debió llevarnos demasiado lejos en el pasado, mucho más allá de donde ella nació. Y por eso, se ha ido. Lo siento, Sunny. El manto negro se le resbaló de los dedos. Al mirar hacia abajo, Sunny jadeó. Pero sobrevivimos. Sobrevivimos a la tormenta. ¿Por qué? Su visión se nubló.
Después de un rato, consumido por el dolor, susurró. Yo, también lo siento. Capítulo 1334. Promesa terrible. Sunny y Nepis permanecieron inmóviles por un rato, llevados por la corriente indiferente e inevitable del gran río. Su corazón estaba pesado, demasiado pesado para soportarlo. Estaba con tanto dolor que el sufrimiento se sentía casi físico. O quizás lo era. Finalmente, el dolor se volvió sordo. Pero el peso insoportable permaneció. Levantando lentamente la mano, Sunny agarró con fuerza uno de los brazos de Nep. Ella todavía lo abrazaba por detrás, así que él no podía ver su cara. Ella tampoco podía ver la suya, lo cual tal vez era lo mejor. Cuando Sunny habló, su voz uniforme era baja y llena de tormento. Nep, H. Levantó la vista hacia el distante cielo azul. ¿Por qué no podemos proteger a nadie? No hubo respuesta por un momento. Finalmente, Nepis dejó escapar un suspiro tranquilo. Porque no es el mundo en el que nacimos. Se detuvo por un momento, su cuerpo aún presionado contra el suyo. Luego, agregó. Tú y yo, y todos los que conocemos, nacimos para destruir cosas, no para salvarlas. Sunny bajó la cabeza, pensando que tal vez ella tenía razón. El mundo en el que vivían, ambos mundos en realidad, necesitaba más asesinos que constructores. Esa era la señal de los terribles tiempos a los que pertenecían. Pero, ¿qué sentido tenía matar criaturas de pesadilla y conquistar las pruebas del hechizo si no había nada a lo que volver excepto el arrepentimiento y la ruina? Unos momentos después, escuchó la voz de Nep nuevamente. Abrazándolo, dijo con tono vacilante. No sé si esto ayuda, pero Ananke nunca tuvo intención de regresar a Wig. Ella sabía que no volvería desde el principio. Los ojos de Sunny temblaron. Moviéndose ligeramente, giró la cabeza y finalmente miró a Nep. ¿Qué? Ella suspiró. ¿Qué tipo de futuro habría sido? ¿Regresar y pasar el resto de su vida sin límites sola en el cementerio de todo lo que amaba? Ella solo lo había aguantado, tanto tiempo por un sueño sobre los niños de Weaver, nosotros, que necesitábamos su ayuda. Una vez que nos fuimos, su última razón para quedarse también se habría ido. Nepis miró hacia otro lado. Por eso los suministros que reunimos en Wig solo estaban destinados para 2 personas, no para 3. Y por eso quería contarnos tanto sobre su pasado. Su voz se volvió forzada y pesada. Por eso también nos llevó a la casa de la partida, donde los nacidos del río vienen para emprender su último viaje. Para tener un festín con sus seres queridos antes de despedirse. El rostro usualmente inmóvil de Nep se contorsionó ligeramente. Permaneció en silencio por un momento, luego dijo uniformemente. Le hicimos comida, escuchamos sus cuentos y le hicimos compañía en el camino. El orden de las cosas pudo haber estado mal, pero al menos no estaba sola al final. Estábamos allí para despedirla. Sunny bajó la cabeza, aturdido. Los suministros. ¿Por qué no se dio cuenta de que todas las cosas que habían reunido en Wib estaban destinadas a ellos dos y no a Ananke? ¿Cómo no pudo darse cuenta de algo tan obvio? Tal vez fuera porque, en el fondo, Sunny siempre supo la horrible verdad. Simplemente había cerrado los ojos a ella, no queriendo soportar su peso, y encontró consuelo al convencerse de que pensarían en algo más tarde, aunque no había nada que pudieran hacer para cambiar el amargo resultado. Anke se había ido. Miró fijamente las planchas de madera de la cubierta, tratando inútilmente de consolarse. Se dijo a sí mismo que la mujer que conocían no era la verdadera Ananke. Por supuesto, no ayudó. Se dijo a sí mismo que todo había sucedido según sus deseos, que desaparecer en el abrazo de los hijos del tejedor era la mejor muerte que una sacerdotisa del hechizo de la pesadilla podía haber esperado. Por supuesto, tampoco ayudó. Al final, solo había una forma de aliviar la carga que aplastaba su cansado corazón. Era convertir el dolor en ira. Sunny no podía traer de vuelta a Ananke,
pero podía vengarse sangrientamente de quienes la habían condenado. El príncipe loco. La imagen de la odiosa abominación apareció frente a sus ojos. El rostro de Sunny se endureció y sus manos lentamente se convirtieron en puños. Ese bastardo aún podría estar ahí fuera, en alguna parte. Sus ojos brillaban con odio asesino. Pero entonces, Sunny recordó quiénes eran las 6 plagas. O más bien, quién pensaba que eran. Permaneció en silencio por un rato y luego dijo con voz distante. Nef, sabes, vi al príncipe loco en un sueño. Ella lo soltó y retrocedió, permitiendo que Sunny se diera la vuelta y la mirara. Su expresión era sombría. Dudó unos momentos, luego se obligó a decir. Creo que sé quién es. ¿Quiénes son cada una de las 6 plagas? Son nosotros. Somos nosotros del futuro. Cassie, Effie, Kai, Jet, Mordred y yo. Todos los miembros de la cohorte. Excepto tú. Sunny recordó el sueño en el que el vestigio del loco impuro lo había atacado. La voz trastornada llamándolo asesino, una y otra vez. Asesino. Cerrando los ojos por un momento, dijo en voz baja. Porque te matamos. No puedes ser corrupto, así que debemos haberte matado. Por eso solo hay 6 plagas. Ahí estaba. El pensamiento que temía admitir, dicho en voz alta. Sunny se esforzó por reprimir sus emociones y miró a Nepis, sin saber cuál sería su reacción. Su rostro estaba inmóvil y sus hermosos ojos grises estaban tranquilos, como siempre. Sunny normalmente podía leer las verdaderas emociones escondidas detrás de su máscara inexpresiva, pero esta vez no pudo descifrarlas. ¿Estaba confundida? ¿Incrédula? ¿Enojada? ¿Asustada? Nepis permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, lo miró a los ojos y dijo con calma. Eso es genial, entonces. Sunny parpadeó. Esa no era la reacción que esperaba. Confundido, frunció el ceño y preguntó, asegurándose de haber escuchado bien. Genial. Nepis asintió, como confirmando algo obvio. Claro. Si las 6 plagas somos realmente, nosotros del futuro, entonces lo sabemos todo sobre ellas. Conocemos todas sus fortalezas y todas sus debilidades. Incluso conocemos sus defectos. Sonrió levemente de lado. Me preocupaba tener que enfrentarme a ellas antes, pero si lo que dices es cierto, bueno, entonces cambia las cosas. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Sin embargo, si el enemigo eres tú mismo, todo se vuelve mucho más simple, ¿no? Sunny la miró fijamente, atónito. De hecho, ella tenía razón. Sus ojos se abrieron un poco. Si el príncipe loco era realmente una versión futura de sí mismo, una vil aparición de un futuro donde Nepis estaba muerta, entonces todo lo que se necesitaba para matar al bastardo era pronunciar su verdadero nombre en voz alta. Si la bestia devoradora era realmente una versión futura de Effie, entonces matarla sería tan fácil como aislar a la temible plaga y negarle el acceso al sustento. En poco tiempo, la abominación profanada se debilitaría y su cuerpo se consumiría. Si la matanza imperecedera era realmente la versión futura de Jet, entonces simplemente tenían que enfrentarla en una batalla durante un periodo prolongado de tiempo, sin permitir que la cosa miserable matara a nadie y absorbiera su esencia. Con el tiempo, su alma colapsaría por sí misma. Si Tormento era realmente la versión futura de Cassie, entonces su fuerza radicaba en sus poderes proféticos y una afinidad increíblemente alta con las revelaciones y el destino. No podría ser demasiado formidable físicamente, así que, la máscara del tejedor la dejaría indefensa. Claro estaban los otros dos. El defecto de Mordred era desconocido, y Sunny dudaba que lo compartiera de buena gana. Sin embargo, el príncipe de la nada podría hacer frente personalmente al ladrón de almas sin revelar sus secretos. Mientras que el defecto de Kai no, era algo que pudiera ser aprovechado para acabar con él en batalla. Aún así,
Saber cómo matar a 5 de las 6 plagas ya era un resultado brillante. Era mucho mejor, por lejos, que enfrentar a 6 monstruosas abominaciones a ciegas. Sunny había estado tan conmocionado y horrorizado por la terrible posibilidad de convertirse en el odioso príncipe loco que no alcanzó a considerar sus beneficios ocultos. Sus ojos brillaron oscuramente. Con la mirada hacia arriba, Sunny se quedó mirando a Nepis en silencio durante unos largos y conmovedores momentos. Entonces, dijo en voz baja. Nev, matemos al príncipe loco. Su voz crecía con fuerza gradualmente. Matemos a ese desgraciado, y al resto de las 6 plagas con él. Masacremos a los profanados. Incendiemos el linde a ras del suelo. Apretó los dientes y se inclinó, hacia adelante, sus ojos ardían con una oscura intención asesina. Conquistemos esta horrible pesadilla. Las palabras de Sunny quedaron suspendidas en el aire por un momento y luego fueron llevadas por el viento. Nepis permaneció callada por un rato. Entonces, sonrió, llamas blancas encendiéndose en sus ojos. Es una promesa. Fin de la primera parte, Corrientes del Tiempo.